Comenzamos la semana pasada con una nueva serie, No Más Religión. Y expuse de manera muy elocuente de que la religión es una enfermedad perniciosa y purulenta, infecciosa, que se pega natural al hombre. Porque todo hombre busca a Dios, pero al buscarlo a su manera, forja y levanta una religión. Jesucristo nunca se levantó en medio del pueblo y dijo: he venido a traer la verdadera religión, como se levantó Mahoma. Así se levantó Mahoma. El arcángel Gabriel se presentó delante de mí y me reveló la verdadera religión. Y de ahí nació el Islam. Chutacay, qué pena que se equivocó el arcángel Gabriel con el mensaje que trajo a María, ¿eh? ¿Cómo iba a estar tan equivocado? Pobre arcángel. ¿Entiende lo que le digo? Eso es religión. Eso es religión. Oye, estuve viendo yo un sitio sobre el islamismo. Es realmente terrible. Terrible, terrible, terrible. Le invito a informarse. Las religiones son perversas. Y unas más perversas que las otras. Pero todas tienen un mismo fundamento y un mismo origen. El origen es: todos tienen necesidad de Dios. Y todos buscan a Dios. Pero al no buscarle y adorarle conforme a la verdad, han levantado para sí mismos una religión. Por decirlo de otra manera, todas las personas en el mundo, si no tienen una relación con Dios, han forjado una religión. Esta pudo haberse formalizado y haber venido a ser una denominación, ¿ok? O simplemente cada individuo se volvió para sí mismo su propio Dios y tiene una manera específica de adorarse por medio de creencias y rituales. Eso es una religión, un conjunto de creencias, rituales, costumbres que reemplazan una verdadera relación con un Dios vivo. ¿Cuál es el origen de esto? La necesidad del hombre de relacionarse con Dios. ¿Cuáles son los fundamentos de todas estas religiones? Y hemos visto que son 4 primeramente. Podemos partir con 4 principales. El primero es conciencia de pecado o culpa. Amén. El segundo es condenación. Después de una condena hay un castigo. Y el castigo trae consigo temor. Amén. Esos son los 4 pilares fundamentales de todas las religiones en el mundo. Te manejan por la culpa. La religión te maneja por la condenación, te condena. La religión te maneja con castigo y la religión te maneja con miedo. Amén. Ahora, el día de hoy, les voy a explicar y voy a explayarme en relación a la condenación. La condenación es la respuesta emocional a la culpa. Cuando usted se siente culpable, comienza a condenarse a sí mismo. El otro que también ayuda bastante en este proceso es el diablo. Él es el condenador, el acusador. Él es el fiscal, por decirlo así. Él está para acusarte, él está para condenarte. Y en medio de la culpa, él se ensalza. Para él la culpa es benzina. ¿Ok? Cuando usted siente culpa, él está encantado, porque puede venir y condenarte fácilmente. Pero vimos la semana pasada que por medio de la sangre de Jesucristo, él hizo perfectos para siempre a los santificados. Su sangre purificó nuestras conciencias para siempre. Una vez para siempre.
por lo cual no tenemos por qué tener nunca más conciencia de pecado. Si no hay conciencia de pecado, no hay culpa. Recuerden la situación de Adán. Adán infringió una ordenanza de Dios. Al infringirla, conoció la diferencia entre el bien y el mal y se sintió culpable. Se condenó a sí mismo. Tenía temor al castigo, por lo que se escondió. Y cuando el Padre le buscó, Él le dijo: nos escondimos porque teníamos miedo. Pero ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de poder, amor y de dominio propio, para no estar nuevamente en esclavitud. Cada uno de ustedes recibió el espíritu de libertad y ya no está más en esclavitud. Y si no está en esclavitud, no hay temor. Si no hay culpa, no hay condenación. Si no hay condenación, si no hay condena, no hay castigo. Y si no hay castigo, no hay miedo, no hay temor. ¿Me entiende? Esto es lo que enferma psicológicamente al mundo. Esto es lo que enferma somáticamente también al mundo. La gran mayoría, creo que las estadísticas, algunos de ustedes son buenos para las estadísticas. Las estadísticas de la gente con depresión en este país es altísima. Creo que somos uno de los países más tristes del mundo. ¿Perdón? 29,3% tiene depresión. ¡Wow! Más de un cuarto, un tercio de la población tiene depresión. ¿Y sabe de dónde viene eso? De la culpa, de la condenación. Culpa, condenación, castigo y temor. De allí viene. ¿Me entienden? De allí viene el problema que tiene la mayoría de esta gente que va a la guerra. No es lo que vio, sino que cómo vivió. La culpa que siente por haber vivido como un animal, matando, destruyendo, robando. Ese es el trabajo del ladrón. Cristo vino a darnos vida. Amén. Gracias, Señor. Hemos visto que la religión es conductismo también. Que la religión trata de manera infructuosa de cambiar al hombre desde afuera hacia adentro, nunca pudiendo cambiar al hombre desde su ser interior. Solo una relación con Jesucristo puede hacerte nacer de nuevo, de manera tal de que el cambio sea desde el interior hacia el exterior. La religión siempre se enfoca en el hombre. La fe en Jesucristo se enfoca en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. El día de hoy vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahora, ninguna condenación. Sí, pero pastor, y es que quizás yo mañana hago algo mal. Bueno, mañana usted puede decir, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Sabe qué? La libertad de la condenación es para ahora. Y el ahora se mantiene siempre. Amén. Si este concepto del pasado y del futuro es simplemente para nuestras mentes, pero siempre es ahora. ¿Me entiende? Más tarde va a ser ahora. En un segundo más va a ser ahora. Ahora. ¿Amén? Entonces, ¿cuándo no hay más condenación? Ahora. Amén.
Ahora pues, ninguna condenación hay. Pablo usa estas palabras para dejar muy en claro que el vivir sin condenación alguna es una experiencia presente y continua para todo creyente. Cuando la Biblia dice ninguna es, algunas veces, ¿no? O algunas condenaciones, ¿no? Los pecados más graves, ¿no? Cuando la Biblia dice ninguna es, ninguna. En griego es oudeis y corresponde a un término enfático que quiere decir ni siquiera una. Ni siquiera una condenación. Ahora, ni siquiera hay una condenación en tu contra. No hay una cosa de la cual el diablo te pueda acusar o condenar. ¿Cuándo? Ahora, ni siquiera una. La palabra griega traducida como condenación es katakrima y significa una sentencia adversa o un veredicto adverso. Ahora, ni siquiera un veredicto adverso, ni siquiera una sentencia adversa hay en tu contra. Ninguna sentencia adversa hay ni habrá para nosotros una vez que aceptamos a Cristo. Todo nuestro castigo cayó sobre Él y ya no lo merecemos. Todo el castigo cayó sobre Jesucristo y ya no lo merecemos. Una misma persona no puede ser condenada 2 veces por un mismo crimen. Y si Él tomó nuestro lugar y nosotros estamos en Cristo, ya fue condenado y ya fue pagado. Consumado está el castigo que tú y yo merecíamos. Por tanto, nadie nos puede condenar. Ni nosotros, ni el diablo. ¿Sabe qué? Muchas veces la gente coloca mucho énfasis en el diablo. El diablo, pastor, ha venido a condenarme, me está condenando, me está acusando. Y yo los quedo mirando y digo, ¿no serás tú mismo? Las personas les cuesta perdonarse a sí mismos. Oye, ¿sabes qué? Dios ya te perdonó. ¿Por qué no te perdonas a ti mismo? ¿Por qué no te perdonas? Está bien, hiciste cosas mal, yo también. Pero ¿por qué, si Dios te perdonó, por qué no te perdonas a ti mismo? Recibir el perdón es un primer y gran paso. Hay que ser humilde para hacerlo. Pero después perdonarse a uno mismo es algo vital para realmente poder comenzar a disfrutar de esta nueva vida. Los que aún caminan en condenación son condenados por el diablo o por sí mismo. No es Dios quien los condena. Romanos 8:34, un poquito más adelante dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, es la ley la que trae la sentencia adversa en contra de nosotros. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero también dice la palabra en Timoteo 1:6 o 16, ya no me recuerdo, dice claramente que la ley no fue instituida para el justo, sino para el pecador. Entonces, si ustedes fueron declarados justos por la sangre del Cordero, la ley ya no es para usted. Y usted ya no está bajo la ley, sino que bajo la gracia. Y fue libre de la ley del pecado y de la muerte. Porque ahora está bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y fue libre de culpa
y de condenación. Nada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, nada. Miren, la ley fue escrita en el corazón de los hombres. Y cuando está diciendo esto, lo que está diciendo, la ley fue escrita en la conciencia del hombre. La conciencia acusa a todo hombre sobre la tierra, sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Cada individuo sobre la tierra sabe claramente cuando está haciendo bien y cuando está haciendo mal. Por eso la palabra dice lo siguiente, si no me equivoco es Romanos 1, al final dice, refiriéndose a gente a la cual se le reveló Dios, mas no creyeron en Jesucristo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. Todo hombre en la tierra entiende claramente que al practicar el pecado es digno de muerte. Todo hombre en la tierra entiende por medio de su conciencia el juicio de Dios. Y si hay un juicio, hay una sentencia. Y si han pecado, la sentencia es adversa. Y si la sentencia es adversa, hay condenación. Y si hay condenación, hay un castigo que pagar. Y si hay un castigo, el individuo es lleno de temor. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es muy inteligente lo que estoy diciendo. No lo digo yo, lo dice Dios. Amén. Y lo vuelve a decir, mire, capítulo 2, versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y antes decía en el capítulo 1, la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No contra el hombre, sino que contra la impiedad e injusticia de los hombres. Cuando dice manifiesta, dice se revela. La ira de Dios se revela al corazón de todo hombre cuando obra de manera perversa. Y esto es por medio de la ley. Porque por medio de la ley yo vine a saber, tuve conocimiento del bien y del mal. Ese fue el árbol del cual comió Adán, por el cual comenzó el problema, por el cual se despertó la conciencia en el hombre. Y cada uno de ustedes vino a sufrir condenación, culpa, castigo, miedo. ¿Me estoy explayando bien? ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? Amén. Gracias, Señor. Es la ley la que trae la sentencia adversa en contra de nosotros. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuál es la bendición de la ley? La ley tiene un uso legítimo. Usted mediante la ley puede abrir el entendimiento de cuán necesitado está el hombre de Dios. ¿Me entiende? Porque la ley define el estándar de la bondad y perfección. Usted le va a preguntar a muchas personas si son buenas personas, y ellas te van a decir sí. Pero la pregunta es, ¿comparado con quién? Porque si te comparas con Cristo, bueno, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Para eso fue la ley, para eso fue dada la ley. Ah, ¿tú te crees bueno? Bueno, entonces esto es bueno. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ahí vienen todos los mandamientos. ¿Tienes esta estatura? No mentirás, no robarás, no codiciarás, no matarás. ¿Tienes esta estatura? No. Entonces, no cumples con el estándar de lo que es bueno. Y si no eres bueno, no eres más o menos bueno. Eres malo. Usted puede hacer una torta con 50 huevos, una gran torta, ¿no?
y 49 pueden estar malos. ¿Cómo queda la torta? Ahora, resulta de que hizo otra torta con 50 huevos, pero había un huevo malo. ¿Cómo queda la torta? Mala. El estado final de la torta es contaminada. No cumple con el estándar. Eso es lo triste de la gente que se cree buena. ¿Por qué? Porque se compara con lo que no debe compararse. Claro, si yo me comparo con un pedófilo y asesino, imagínense algo feo. Probablemente sea mejor que él, sea bueno comparado con él. Pues si tú te comparas con Cristo. Amén. La condenación, hermanos, es la respuesta emocional a la culpa. Nos sentimos condenados. Sabemos que hay un juicio de Dios en contra de las cosas que están mal. La conciencia nos acusa. Cuando Satanás nos condena, nos hace sentir indignos, inservibles y listos para la destrucción. Listos para sufrir un castigo. Es por eso que muchas veces las personas, cuando han hecho algo mal y empiezan a sufrir alguna enfermedad o alguna situación adversa, ellos creen que es Dios castigándolos. Porque en el fondo saben de que son merecedores de un castigo. Amén. Aleluya. La condenación aún existe. Y es un acápite de la ley del pecado y de la muerte. Mas es inefectiva e inoperante para los que están en Cristo Jesús. Amén. Esto evidentemente en la medida que nos mantenemos activos en la ley del Espíritu de vida. Volvamos a Romanos 8. Dice así. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos que no regulamos nuestra vida conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí está hablando de dos leyes: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo es que activo yo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Por medio de la fe. Amén. Es como la ley de la aerodinámica y la de la gravedad. La ley de la aerodinámica es una ley que puede romper la ley de la gravedad. ¿Ok? Si no, los aviones no podrían volar. Aleluya. Entonces, es por medio de la ley del pecado y de la muerte que el diablo nos ataca. Nuestra tarea es mantener el poder de la fe operando la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esto por medio de una mente renovada. La ley del Espíritu de vida ya nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿aterrizo esto? ¿Lo aterrizo? ¿Lo digo en palabras fáciles? Ok. Lo que usted necesita hacer es renovar su mente y entender de que no hay más culpa ni condenación. Y cada vez que la sienta, recordar lo que hizo Cristo por usted. Lo que dice la palabra de Dios, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que si bien usted debía pagar por lo malo que hizo, Jesús pagó por usted. Por tanto, usted no puede ser condenado de lo que Jesús ya fue condenado, ya llevó por usted. ¿Entiende lo que le digo? De esta manera, usted va a eliminar la culpa y la condenación. Es un acto de la conciencia. Usted tiene que tomar conciencia de lo que Jesús hizo en la cruz, de manera tal de disfrutarlo.
Es como cuando le llega una cuenta y la cuenta dice: estás endeudado. Pero resulta, y al principio, tengo una deuda. ¿Ok? Y la deuda puede decir, no sé, 100,000 pesos. Que me salió cara la cuenta este mes. ¿Ok? Pero de pronto tomas conciencia que tienes una cuenta bancaria abultada, llena de dinero, llena de riquezas. Entonces resulta que lo que sentiste en un comienzo no tenías por qué sentirlo, pero lo sentiste. ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha pasado alguna vez que recibiste una noticia que te pareció adversa, pero te recordaste que tenías la solución? Ok, de esto mismo te estoy hablando. Cada vez que venga el diablo con condenación, tienes que recordar que tienes una cuenta abultada y que Él ya pagó. Y sabes que esa cuenta no tiene límite, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia nunca se queda corta. La gracia de Dios nunca se queda corta. Nunca, nunca. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay culpa que Él no pueda lavar. No hay condena que Él no pueda pagar. ¿Entiende? Pero muchas veces olvidamos que tenemos la cuenta abultada, una cuenta llena de gracia a nuestro favor. Entonces usted tiene que mantenerse consciente de lo que Jesús hizo, para que por medio de la fe usted pueda tomar de esa cuenta y decir: consumado está, pagado está, no hay culpa, no hay más condenación, por mucho que te lo diga la religión. El día de hoy yo te quiero animar a examinarte y vea si la motivación de tu corazón, lo que haces por Dios o para Dios, o lo que haces por tu familia, o lo que haces por el prójimo, ¿lo haces por amor o por condenación o por culpa? Quiero que examines tu corazón, porque hay muchas obras que parecen buenas pero tienen motivaciones incorrectas. ¿Por qué cree usted que la gente para estos eventos como la Teletón se pone misericordiosa y se pone a dar? No le dan un peso a nadie en la calle durante todo el año, pero para la Teletón aparecen ahí con 10, 50, 100 lucas. ¿Por qué? Porque sienten culpa, porque sienten condenación y quieren de alguna manera comprar la justicia de Dios. De alguna manera quieren aplacar esa culpa, dejar de sentir la condenación. Pero no hay manera de pagar por lo que Dios da gratis. Las buenas obras fluirán de un corazón renacido de manera natural. Y permítame decirle que la obra de la Teletón es una obra que debería hacer la iglesia, no la Teletón. Amén. Gracias, Señor. Así que ya saben, si usted está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Active por medio de la fe la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas.
El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.